con nuestros invitados del día de hoy, Martín, Karen, Maximiliano. Excelente. Entonces aquí, como mencionaba Carlos, vamos a tener un par de actividades usando una herramienta que se llama Slido o Slido. Para ello, si ustedes pudiesen entrar a una página web al lado de otro tab y poner slido.com o slido.com, o algunos de sus celulares deben tener la opción de tener el QR code para leerlo. El código, si entran por la página web o desde su celular, es ABB1110 y vamos a tener una serie de preguntas. Esto pues para iniciar y les dejo la palabra con Marta. Bueno, gracias Karen por la introducción, gracias Carlos, gracias Maximiliano por participar hoy y gracias a todos ustedes por formar parte de la sesión de hoy. Bienvenidos. Pues hoy vamos a hablar de la administración basada en la creación de valor. Nosotros la abreviamos como ABB y entiendo que por ahí es un concepto nuevo para muchos de ustedes. Entonces les rogamos que participen en la sesión, pueden hacer comentarios, preguntas, van a ver las encuestas que, como dicen Karen, van a estar a través de la plataforma de Slido o Slido. Y pues a lo largo de la sesión también pueden hacer preguntas a través de la caja ahí de comentarios. Entonces esperamos que sea una sesión muy interactiva y pues comencemos. Em, Empezamos con una pequeña introducción, pues voy a empezar con mi introducción, de ahí le paso la palabra a Karen y Maximiliano que se introduzcan. Mi nombre es Martín y soy director ejecutivo de la firma Stern Value Management. Comencé con la firma en el 2007 y gracias a la firma logré trabajar en varias industrias y varias partes del mundo, en Europa, en Asia, en África, Latinoamérica, además de Estados Unidos. Estoy basado en Nueva York. Además de trabajar en SBM, soy profesor universitario. Tuve la oportunidad de ser parte de programas de educación ejecutiva en varias universidades, incluyendo la Universidad de Chicago, la Universidad de Skolkovo en Rusia y la Universidad Pace en Nueva York. También fui profesor invitado de la Universidad de Singapur, Singapore Management University, y la Universidad ESSEC de Francia. Actualmente soy profesor de negocios internacionales en la Universidad Old Dominion de Virginia. Y esa es una pequeña introducción sobre mi persona y les dejo con Karen que se presente y de ahí Maximiliano. Excelente, gracias Martín. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Karen Cortés, yo soy consultora asociada en Stern Value Management y tengo más de 10 años de experiencia en temas de estrategia, desempeño y desarrollo de negocio. Hoy los acompaño desde Phoenix, Arizona, pero soy colombiana, egresada de la Facultad de Administración de los Andes. Hice una doble titulación y MBA en la Universidad de Toulouse en Francia y pues encantada de estar con ustedes en la sesión de hoy, con muchísimas ganas de agregar valor para ustedes hoy. Le doy la palabra a Maximiliano. Hola, ¿cómo están todos? Sí, yo fui profesor de Karen Cortés hace ya algún tiempito. Yo soy Maximiliano González, profesor asociado de la Facultad de Administración. Soy venezolano de nacimiento, pero ya estoy nacionalizado colombiano desde el 2008, entonces tengo ya aquí más de 13 años en Colombia. Y mis áreas de investigación son finanzas corporativas, valoración, eh, y bueno, el tema de la gerencia basada en valor siempre ha sido un tema que me ha interesado. Y bueno, esperemos entonces acá compartir con ustedes todos estos temas que son tan interesantes y tan útiles. Excelente. Muchas gracias Maxi y Martín por acompañarnos en esta sesión hoy y a la Asociación de Egresados de los Andes por invitarnos. Entonces, de nuevo, para verificar si las últimas personas que estaban entrando, que tengan la herramienta, damos un par de segundos. Y empecemos. Entonces pueden ir votando, las respuestas son anónimas y acá la idea es entender un poco cómo está el público. Los consultores, logística, industria bancaria, educación.
varios de logística, IT, farmacéuticas, fintech, qué interesante, marketing. Van llegando consultores, servicios técnicos, turismo, recursos hídricos. Muy bien. Excelente. Vamos a seguir. Demos 2 segunditos más. Listo. Entonces, para hacerles un poco la introducción del día de hoy, es bastante, como lo decimos, una introducción a la administración basada en valor, que es un tema que lleva bastantes conceptos desde asignación de capital hasta manejo de incentivos. La agenda es básicamente entender qué es valor, cómo vamos a determinar valor en nuestro negocio, cuál es el proceso para crear valor en nuestro negocio y un par de conclusiones al final y las preguntas. Entonces, pues empezamos presentándonos nosotros como firma. Stern Value Management, como mencionaba Martín, es una empresa boutique en consultoría. Somos los líderes en gestión y estrategias basadas en valor. Es una empresa que lleva más de 30 años en el mercado, con más de 900 clientes. Somos los creadores del EVA y pioneros en la gestión de valor como un todo. La firma nació de Chase Bank hace algunos años en Nueva York. Tenemos las oficinas, de nuevo los headquarters basados en Nueva York, pero tenemos un equipo fuerte en Colombia, México, Brasil y Europa. Entonces, empecemos. Hablaremos hoy de la creación de valor, una breve introducción de qué significa. Para ello, empecemos preguntándonos qué es valor. Entonces, pues como podemos ver en la diapositiva, la definición oficial de valor, pero pues en otras palabras, valor es una comparación entre beneficios y utilidad. El valor es las cosas que se está dispuesto a dar por ellas. El valor puede ser percibido de diferentes formas para diferentes personas. O pues pregúntenles a sus esposos o en las relaciones, van a ver qué valoran o qué no. Pero, por ejemplo, cuando estamos dispuestos a pagar casi, no sé, $1,000 por el último iPhone, ¿quiénes estamos dispuestos a hacerlo o quiénes preferimos usar este dinero para un viaje y mantener el celular que tenemos? O valor es el que le damos cuando nos ofrecen, por ejemplo, un voucher de $100 por un vuelo sobrevendido como compensación de quedarnos un día más. ¿A qué le estamos dando valor? Eso en términos sociales, y ahora lo traducimos para nosotros, ¿qué significa en términos económicos? Se crea valor cuando los resultados obtenidos son mayores cuantitativamente que todos los recursos empleados en una actividad. Es decir, el valor es aquello que queda en exceso. Y ya entrando un poco más, aterrizando el tema, la maximización de valor es la razón por las cuales las organizaciones pueden existir. Para lograrlo, las organizaciones deben ser capaces de operar y gestionar el capital de tal manera que tanto productos y servicios satisfagan las necesidades de los grupos de interés y tengan una rentabilidad superior a los costos para lograrlo. ¿Estamos? Entonces, sigamos. Ahora empecemos con otra pregunta que queremos para entender un poco el mercado, y es si ustedes han escuchado hablar del EVA. Y tenemos. Sí, no, más o menos. Okay. Un par de segunditos más. Estamos casi miti. Muy interesante. No, esperamos que esta sesión, bueno, ya estamos en la mitad, esperamos que esta sesión de verdad les contribuya mucho para este 50-50. Ahora, antes del día de hoy, ¿habían escuchado hablar de la administración basada en valor? Voy a botar de nuevo en sus celulares. No. No. Listo, excelente. Entonces, de nuevo, esperamos que esta sesión les agregue muchas más cosas para su cotidiano y para la toma de decisiones en las organizaciones y pues en su vida personal. Empecemos. Veamos cómo funciona la creación de valor y riqueza a nivel corporativo.
ya vimos que la creación de valor debe ser el objetivo de toda buena gerencia. Ahora, ¿cómo podemos saber si realmente estamos generando valor? Es una pregunta muy relevante porque hay una diferencia importante entre el valor de una empresa y su capacidad de crear valor. ¿Cuál es el valor de nuestra inversión hoy? El valor de una empresa es en su totalidad, es de lo que todo el mundo habla. Pero más importante que el valor de la empresa es poder analizar esa capacidad de creación de valor de la empresa. El valor de una empresa equivale a la diferencia entre lo que pusimos, o sea, cuánto hemos invertido, el capital, y lo que somos capaces de producir. Pero ojo, lo que somos capaces de producir con ese capital invertido. Entre mayor sea la capacidad de producción de la empresa con sus recursos invertidos, mayor será su valor de mercado agregado o lo que se conoce comúnmente como el MBA. En otras palabras, pues, la diferencia entre el valor de la empresa, como vemos acá a la izquierda, y el capital que invertimos es lo que nos queda y equivale a la riqueza que hemos creado como empresa vía inversiones generadoras de valor y la operación eficiente de nuestras diversas líneas de negocio. Entonces, pues, les tengo un ejemplo práctico. Apple. A cierre de ayer, empresa valorada en casi $2 trillones, con 200 billones de capital, un ratio de precio a valor en libros de 31 billones. Y Tesla, que está valorada más o menos a 426 billones de dólares y con tan solo 26 billones de capital, con un ratio de precio a book value que ha llegado a 42 veces a mediados de septiembre. Ahora lo comparamos con una de las empresas que fue líder en valor en los últimos años, bueno, en la última década, que fue ExxonMobil. Ahora pasa a ser una empresa cuya valoración está en 209 billones y tiene un capital de 253 billones. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente su operación está destruyendo valor si miramos el MBA. Entonces, al comparar esta empresa con Tesla o con Apple, vemos que las empresas ahora de tecnología que hemos visto muestran que el MBA tiene un potencial de mercado gigante. El future value que ven los accionistas es muy grande. Entonces, pues en resumen, las empresas que consistentemente generan valor están típicamente valoradas con una prima por encima de su capital invertido y los inversionistas están dispuestos a pagar más que su valor en libros. Entonces, ahora veamos la creación de valor a nivel proyecto de inversión. La evaluación de una empresa y su potencial de creación de riqueza va muy de la mano con el valor que generan sus proyectos. ¿Por qué? Porque una empresa en sí es una agrupación de proyectos. Así como veíamos en el gráfico anterior, un proyecto funciona de la misma manera. El valor presente de los proyectos, la suma del capital requerido por el proyecto y los flujos de efectivo generados en exceso por encima de este capital invertido, va a ser lo que creamos de valor. Para ponerlo en términos, de nuevo, de valor, el valor que nos deja un proyecto es esa diferencia entre el valor presente de todos los flujos de efectivo que genera el capital que invertimos. Entonces, si seguimos la misma lógica que mencionamos con las empresas anteriormente, las empresas que consistentemente identifican, invierten y ejecutan proyectos con VPNs positivos son típicamente valoradas a una prima por encima de su valor en libros. Entonces, en la siguiente ilustración queremos ver un poco más a profundidad esta conexión. Ya sabemos que las empresas utilizan el VPN o el valor presente neto para evaluar proyectos de inversión, ¿verdad? Tal como vemos en la gráfica en la izquierda, en la figura A, también sabemos que las empresas tienen claro cuál es el valor a nivel corporativo como se representa en la figura B. Pero hay pocas empresas que tienen claro cómo priorizar y cómo hacer una disciplina en una gestión de valor para maximizar los retornos de largo plazo de los accionistas, es decir, cómo construir un puente entre A y B. ¿Qué es una cultura de gestión de valor? Uno se cuestiona a nivel tanto proyecto como empresa si estamos midiendo realmente lo que son actividades generadoras de valor, si estamos gestionando para maximizar el valor. ¿Cómo gestionamos? Si estamos entrenando a nuestros colaboradores y premiando e incentivando realmente las actividades que generan valor. Después de hacernos estos planteamientos, vemos que el verdadero reto no es sacar el VPN. El verdadero reto es consistentemente identificar y ejecutar proyectos en A de una forma que sea disciplinada y consistente para llegar a una mejor posición en B
que esté alineada con los objetivos corporativos de la organización y con su ser. Debemos evaluar el desempeño a nivel granular del área o de proyecto, porque como mencionamos anteriormente, una empresa en sí es una agrupación de proyectos. ¿Qué pasa muchas veces? Hay empresas que están generando valor con bastantes proyectos que destruyen valor, es decir, que están dejando valor sobre la mesa. Entonces, veamos cuál es la típica situación antes de implementar la administración de valor. Como vemos en la figura A, la empresa utiliza el VPN para evaluar oportunidades de crecimiento y de inversión. Y por otro lado, el equipo directivo o la junta es muy consciente de que su objetivo principal es maximizar valor y sabe cómo funcionan los múltiplos, etc. Pero en este enfoque tradicional para medir el desempeño se utilizan métricas como volumen, EBITDA, utilidad neta, que ignoran una parte muy importante de la generación de valor, que es el capital. ¿Qué genera esto? Nos conlleva a una creación de valor subóptima. Entonces, dado este análisis, surge el EVA. El EVA se ha convertido en la mejor práctica a nivel mundial porque, como mencionamos anteriormente, la creación de valor es subóptima cuando se ignora esta parte del capital. Por este motivo creamos el EVA, que bueno, lo conocen como VA en español, Valor Económico Agregado, o Economic Value Added en inglés, que tiene en cuenta el capital y todas estas palancas de valor que verdaderamente para que verdaderamente podamos modificar cuál es la utilidad económica de la operación. Como podemos observar en la gráfica, el EVA es una medida que equivale al beneficio neto operativo de la compañía, o el NOPAT, menos el costo del capital requerido a la hora de producir esos ingresos, que para este caso pueden ser cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo. En el caso de las instituciones financieras se ve de una manera diferente y se utiliza el patrimonio. Dicho de otra manera, el EVA como tal es aquello que nos queda, es una medida de la habilidad de generar utilidades económicas que cubren todos los costos de capital y que incentiva a los operadores o a los colaboradores a generar eficiencias que realmente contribuyan al desarrollo de negocio. Las empresas que consistentemente generan EVA y sobre todo mejoras en EVA son típicamente valoradas con una prima por encima de su valor en libros. Nuestros clientes, como les comentaba, han estado pues a lo largo del mundo, están a través de diferentes países. Uno de ellos, de los más fuertes, ha sido Coca-Cola, y los que han implementado la metodología de administración de valor dentro de sus procesos históricamente han generado 2x retornos superiores a las empresas del MSCI, que es un índice que incorpora más o menos 1.600 de las empresas más grandes a nivel mundial. Ahora, antes de irnos, quiero dejarlos con un ejemplo muy diciente. Veamos los resultados de 2019 para unas compañías del sector farmacéutico. Tenemos a la compañía A y a la compañía B. Entonces, si nos centramos en el margen operacional y en las ventas, ¿cuál compañía ha tenido un mejor desempeño en el 2019? Vemos que el margen operacional de la farmacéutica A es 18.4 y de la B es 31.4. Pero ahora veamos un poco más a detalle los resultados. Bueno, las empresas, estos son datos reales, son Johnson & Johnson y Pfizer. Bueno, con la vacuna Pfizer, vamos a ver cómo cierra el año. Pero si lo miramos teniendo en cuenta el capital invertido y el EVA, podemos ver que la compañía A generó un valor económico superior, mientras que la compañía B nos generó un valor inferior. ¿Qué quiere decir esto? Una medida completa de generación de valor tiene en cuenta todos los costos operacionales, incluido el costo de oportunidad del capital. Excelente. Ahora sigamos con una introducción ya más al sistema de administración en valor que nos va a dar Martín. Excelente, gracias Karen. Pues les quería ahora introducir con más profundidad a lo que es el sistema de administración basado en valor o ABB. Lo mencionamos anteriormente a grandes rasgos, pero el ABB es un sistema gerencial que entonces abarca políticas, procedimientos, métodos y mediciones que guían a una empresa a crear mayor valor para sus accionistas. Karen nos habló de lo que es el valor, pero entonces lo que hace el sistema es enfocarse en la creación del valor al accionista.
Ese es como que el norte que queremos enfatizar. Entonces, lo que hacemos, si volvemos al anterior, perdón, es que para crear este valor para los accionistas, no es que dejamos de lado a todas las diferentes partes involucradas en las operaciones de una organización. No, no es eso. Más bien, a estos prestamistas, colaboradores, el gobierno local, etcétera, tienen que participar en nuestro proceso porque nuestro propósito no es la maximización de valor de corto plazo, sino la maximización de valor sostenible de largo plazo. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con todos estos actores para poder crear mayor valor al accionista. No vamos a crear mayor valor para nuestro accionista si no tratamos bien a nuestros proveedores. No vamos a maximizar valor para nuestros accionistas si no remuneramos y motivamos a nuestros empleados. Entonces, el propósito de maximizar valor para el accionista es muy compatible con el propósito de tratar bien a los empleados, proveer productos que son interesantes y agregan valor para nuestros clientes. Simplemente que el norte siempre va a ser la maximización de valor para el accionista y esta maximización de valor para el accionista es de largo plazo y sostenible. Ahora bien, la siguiente diapositiva, esta nos muestra las diferencias entre un sistema de administración tradicional o típico que tenemos a mano izquierda y un sistema de administración basado en valor. La gran diferencia es que el lenguaje común, que el lenguaje en un sistema, perdón, de administración basado en valor es común y consistente y se enfoca en la creación de valor. Las métricas que son utilizadas en los diferentes procesos son muy pocas y son muy comprensivas. Ahí es donde entra el EVA, por ejemplo, que nos hablaba Karen. Y también no solo el EVA, sino también sus principales palancas de valor. Entonces, utilicemos una analogía de un equipo de fútbol para explicar un poco mejor lo que es el sistema de administración basada en valor. Entonces, imagínense en un equipo de fútbol, el interés en común es ganar. No, el interés o el objetivo final no es meter más goles o tampoco es o no permitir que nos metan goles. Esas son definitivamente formas de ganar, pero no necesariamente vamos a ganar, por ejemplo, si jugamos con 10 delanteros o si jugamos con 10 defensas. Entonces, el EVA es el marcador final. El EVA lo que nos dice si hemos ganado o no. ¿Ok? Aumentar ventas, por ejemplo, es como, por ejemplo, meter más goles. Es una parte importante de ganar, pero no debería ser el norte. No nos tenemos que enfocar en la maximización de ventas, sino en la maximización de valor a través del EVA. Lo mismo es desde el punto de vista de, digamos, los costos. Los costos es como decir que no hemos permitido goles. Es una forma de ganar, o sea, manejar nuestros costos y disminuir nuestros costos definitivamente nos puede ayudar a ganar el partido. Pero enfocarnos exclusivamente en la administración y el manejo de costos no necesariamente nos va a ayudar a crear valor. Entonces, lo más importante es que juguemos como equipo, que todos entendamos, todos en la organización entendamos qué significa ganar y que cada uno de nosotros tiene diferentes roles con el motivo de generar esa victoria. Y lo que tenemos que entender es qué puedo hacer yo en mi rol, en mi papel de la empresa para maximizar el valor de la empresa o ganar si es que estamos hablando de fútbol. Y dije que, perdón, si volvemos un poco al anterior, dije anteriormente que tiene que ser claro. Y cuando digo claro, me refiero a que tienen que existir pocas métricas y tienen que ser métricas que van muy de la mano con nuestras responsabilidades personales. Entonces, volviendo al ejemplo de fútbol, si soy un defensor, mi meta y mi objetivo personal no debería ser meter más goles, tal como la meta de un delantero no debería ser defender. Entonces, es muy importante entender nuestros nuestros roles, perdón, entender qué significa ganar y trabajar todos conjuntamente para lograr ese objetivo. Ahora sí. Entonces, la pregunta que tenemos a través de Slido, ahora que hemos concluido esta parte de introducción a lo que es la ABB, es qué entendiste por ABB y puedes seleccionar todas las que consideres. Al momento parece que la definición
holística que incluye las políticas, procedimientos y métodos, es la que está ganando. Le vamos a dar un par de minutos más. Tenemos 8, 9, 10 respuestas. Bueno, definitivamente parece que estamos bien. Es justamente la respuesta que la mayoría de ustedes han elegido y es la idea de alinear todas estas políticas, procedimientos, métodos y mediciones para maximizar el valor sostenible de los accionistas. Seguimos entonces. Entonces, ¿cómo determinamos la creación de valor? Nos habló Karen de lo que es el EVA y acá tenemos una diapositiva que nos explica la diferencia entre un sistema de control tradicional, como pueden ver en la cajita ahí en la parte inferior de la diapositiva, y un control financiero basado en valor. Entonces, un control financiero tradicional se basa solo en el estado de resultados. O sea, cuando decimos estado de resultados estamos hablando de ventas y costos en el periodo. Eso hace que sea incompleto. Este sistema financiero tradicional no le hace seguimiento a la inversión en capital y por lo mismo se enfoca entonces en el corto plazo. Un control financiero basado en valor, por otro lado, es mucho más completo porque hace un seguimiento tanto a la maximización de utilidades como al uso eficiente del capital. Se enfoca de una manera bien balanceada en las operaciones actuales, las del día a día, y en la inversión y los resultados de largo plazo. Por eso es que es consistente con la meta de maximizar valor para los accionistas. ¿Okay? Un concepto muy importante dentro de la definición de lo que es el EVA y cómo medimos la creación de valor es el costo de capital. ¿Qué es el costo de capital? El costo de capital es el costo de oportunidad de los inversionistas. Este es el costo necesario para compensarlos por el riesgo que están incurriendo al invertir en nuestra empresa. Los accionistas podrían agarrar su dinero e invertirlo en cualquier otra empresa, en cualquier otro tipo de inversión, pero lo deciden invertir en nosotros y por ende nosotros les tenemos que dar un retorno sobre esa inversión. ¿Cómo determinamos cuál es el retorno apropiado? Pues medimos lo que es el riesgo que estamos asumiendo y los recompensamos por ese riesgo que están asumiendo. El WACC el costo de capital es diferente en ciertas industrias, como es la industria, por ejemplo, bancaria. En esos casos utilizamos solo lo que es el costo del patrimonio y no un costo promedio entre lo que es el costo de la deuda y el costo del patrimonio. ¿Cómo utilizamos el costo de capital? Pues lo utilizamos ¿cuál es el motivo de utilizar el costo de capital? Pues para calcular el cargo de capital, como podemos ver en la parte superior derecha de nuestra fórmula EVA, que es el capital por el costo de capital, eso nos da el cargo por capital. Eso es uno de los usos del costo de capital. También para determinar qué proyectos deberían ser aceptados o rechazados, y vamos a hablar más acerca de eso a continuación. Y es también una tasa que utilizamos para descontar flujos futuros y para determinar algo que nosotros llamamos metas EVA. Y también vamos a hablar un poco más sobre esto más adelante. Martín, acá tenemos una pregunta en el chat que dice, en Colombia no es fácil conseguir los inputs para calcular el costo de capital. ¿Qué hacen ustedes para compañías ubicadas privadas en Colombia? Pues diría que la persona que ha preguntado y cualquier otra persona participe de nuestro webinar del día viernes. Les podemos mandar información que justamente vamos a hablar a profundidad del costo de capital en mercados emergentes. Les podemos pasar el detalle más adelante, pero le vamos a dedicar mucho más tiempo y vamos a entrar vamos a presentar diferentes ideas y alternativas para el costo de capital en este tipo de mercados. Entonces, por favor, participen y ahí van a tener mucha más información al respecto, pero a grandes rasgos lo que les puedo decir ahora es que intentamos encontrar todos los inputs, ya sea de manera local o también al hacer un tipo de benchmarking y un estudio comparativo. Si no existe esa información en Colombia, pues ¿qué otro tipo de país existe que tiene un nivel de riesgo similar a Colombia y existe ese tipo de información en ese país?
Eso es un ejemplo bastante sencillo, pero hay varias alternativas y, como les decía, este día viernes en nuestro webinar vamos a entrar a más detalle. Listo, pues algunos de ustedes por ahí están muy familiarizados con otra métrica que se llama el ROIC, el Return on Invested Capital o el retorno sobre el capital invertido. Pues resulta que el ROIC forma parte del EVA. Si desglosamos la fórmula que les presentó Karen y de la que estuvimos hablando, vemos que podemos aterrizar en una fórmula que incluye el ROIC. ¿Okay? El ROIC lo que hace es que te da una idea sobre la tasa de retorno actual sobre el capital que tenemos invertido. Es un importante indicador definitivamente de la creación de valor, pero por sí solo no nos dice si estamos creando valor o no. Y vamos a hablar más acerca de esto a continuación, pero el ROIC definitivamente es parte del EVA. Listo. Yo creo que esperemos que hasta ahora los hemos convencido de que el EVA es uno de los mejores indicadores para determinar la creación de valor dentro de la empresa. Pero resulta que existe un concepto o un indicador que incluso es más importante que el EVA, y ese es el cambio en EVA o la mejora en EVA. Una empresa, por ejemplo, que cuenta con un EVA negativo, es la compañía B, pero que va mejorando y que tiene un delta EVA, una mejora en EVA positivo, está creando más valor para sus accionistas que una empresa que ha empezado con un EVA positivo y año a año va disminuyendo ese EVA. En otras palabras, año a año va destruyendo valor. Lo más importante no es el EVA absoluto de una empresa, sino la mejora continua en EVA. Y eso es lo que crea valor para los accionistas. Pues ya estamos por terminar esta parte, pero otra de las métricas que por ahí con la cual ustedes están familiarizados es el free cash flow. El EVA y el free cash flow son muy parecidos, son similares y están muy relacionados. La diferencia principal entre los dos es que en el free cash flow las inversiones de capital se reflejan completamente en el periodo donde se dio la transacción. Entonces, si gastamos dinero en una inversión de capital en el año 1, toda esa inversión se quita del free cash flow en ese mismo año. Mientras que en el EVA lo que hacemos, como mencionamos anteriormente, es tenemos un cargo por ese capital. Es la inversión que hicimos multiplicada por el costo de capital. Entonces, lo que estamos haciendo no es cobrando todo el capital en un año, pero lo estamos repartiendo a lo largo del periodo de inversión. ¿Okay? En términos de valor presente neto, ambas métricas son equivalentes y ambas nos van a dar el mismo resultado en términos, como decía, de valor presente neto. Entonces, ¿cómo creamos valor en nuestro negocio? Esta gráfica sencillísima es la esencia del sistema ABB. ¿Okay? Si se tiene que acordar de algo de la presentación de hoy, además de las excelentes diapositivas que les va a mostrar Maximiliano, es esta gráfica. ¿Okay? Esta gráfica lo que nos dice es que existen tres categorías de proyectos. Están los que generan un retorno por encima del costo de capital, esa categoría verde que tenemos ahí. Están los proyectos que generan un retorno igual al costo de capital y están aquellos proyectos que destruyen valor y por ende están dando unos retornos por debajo del costo de capital. ¿Ok? El EVA, como dijimos, se puede calcular al ver la diferencia entre el retorno sobre el capital invertido o el ROIC y el costo del mismo. Entonces, esta simple métrica nos puede ayudar a entender en qué proyectos debemos invertir y en qué proyectos o productos no deberemos invertir. ¿Okay? Muy sencillo, pero esta es la esencia del sistema. Ahora bien, ¿por qué no podemos utilizar el ROIC entonces? O sea, si el ROIC es parte fundamental del EVA y el ROIC, pues aparentemente es más sencillo de calcular porque no tenemos que estimar el costo de capital que, como nos dijo la persona que hizo la pregunta, es algo que por ahí resulta ser no tan sencillo en mercados como los nuestros. ¿Por qué no podemos ir con el ROIC entonces? El problema es que si contamos inicialmente o actualmente con un ROIC muy elevado, digamos un ROIC como el del negocio A,
que está muy por encima del costo de capital, lo que vamos a hacer, vamos a evitar hacer inversiones que, aunque sean mayores al costo de capital, pueden terminar siendo menores al ROIC actual. Entonces, al invertir en estas inversiones, nuestro ROIC total va a ir bajando. Un ejemplo sencillo, si nuestro ROIC actual es del 20%, pero nuestro costo de capital es del 10%, no vamos a invertir en ningún proyecto que nos dé un retorno entre 10 y 20%. ¿Por qué? Porque si invertimos en un proyecto así, nuestro ROIC total, luego de invertir en este negocio, va a bajar. O sea, vamos a ir de un 20% a algo inferior. Entonces, pues si tenemos nuestro sistema de compensación, por ejemplo, basado en ROIC, vamos a evitar hacer todas estas inversiones porque nos van a terminar perjudicando. Pero en realidad todos estos proyectos crean mucho valor porque tienen un retorno por encima del costo de capital. Entonces, ROIC nos puede dar un resultado incorrecto. Lo mismo para un negocio como como el negocio B. Si tenemos un ROIC inicial muy bajo, muy por debajo del costo de capital, si tenemos posibilidades de inversiones que destruyen valor, o sea, están por debajo del costo de capital, pero son mayores al ROIC que tenemos ahora, vamos a hacer esas inversiones porque nos van a subir nuestro ROIC total, aunque están destruyendo valor. Nuevamente, estamos invirtiendo en proyectos que destruyen valor, pero estamos incentivados a hacerlo porque estamos utilizando el ROIC como métrica. ¿Eh? Ahora bien, desde el punto de vista de la administración basada en valor, existen 4 estrategias, solo 4, para crear valor. La primera es operar eficientemente. Con esta estrategia lo que estamos haciendo es incrementar el retorno sobre el capital que existe. Entonces, si vemos la fórmula, lo que pasa es que nuestro capital no cambia, pero lo que cambia es el ROIC. Sube nuestro ROIC, con el mismo capital nos resulta en una mejora en EVA. La otra estrategia es crecer rentablemente. Entonces es invertir más capital o capital adicional en cualquier proyecto que nos dé un retorno por encima del costo de capital. De nuevo, no tiene que ser por encima del ROIC actual, simplemente por encima del costo de capital. Entonces, mayor capital, mayor inversión en proyectos positivos. La tercera estrategia es desinvertir. Si tenemos inversiones en las cuales estamos asignando capital y nuestro ROIC está por debajo del costo de capital, las debemos terminar. ¿Okay? Al cortar estas inversiones negativas, hacemos que nuestro EVA total aumente porque le estamos quitando inversiones negativas, lo cual hace que mejore el EVA. ¿Okay? Y finalmente, la otra estrategia es optimizar el costo de capital. Entonces, al manejar el riesgo que estamos tomando, podemos optimizar el costo de capital, por ejemplo, lo cual va a hacer que al mismo ROIC y al mismo capital, nuestro EVA sea mayor porque lo que baja es el costo de capital. ¿Okay? Entonces, el EVA mide todas las formas posibles de crear valor en nuestro negocio. Gracias. Ahora le pasamos la palabra a Maximiliano González, que nos va a ayudar con un par de diapositivas. Maximiliano. Gracias Martín. Gracias también, Carla. Muy interesante la presentación y es totalmente consistente con un esfuerzo que yo he tenido casi que toda la vida como profesor sobre cómo tomar decisiones basadas en valor, porque en los salones de clase, sobre todo los profesores de finanzas, pasan muchas horas explicando el concepto de valor presente neto, inclusive el concepto de EVA, el concepto de costo de capital, pero cuando uno va a la práctica, a la calle, inclusive con ex estudiantes míos, veo que toman decisiones basadas en el EBITDA, la tasa interna de retorno, la utilidad neta, etcétera. Entonces ahí uno queda un poco frustrado, ¿no? Uno dice, bueno, pero todas estas cosas que aprendimos en la universidad, ¿por qué no se aplican en la práctica en la mayoría de las empresas? Entonces, una forma de responder esa pregunta era porque inclusive yo me cuestionaba, yo decía, bueno, entonces estamos aquí perdiendo el tiempo. Hice un estudio que abarcó cerca de 8.000 empresas en 6 mercados latinoamericanos, controlando por muchos factores, tamaño, industria, niveles de crecimiento, antigüedad, bueno, una cantidad de factores. Y básicamente lo que encontré es que en promedio el EVA era negativo, lo cual es consistente con
un poco mi experiencia cuando veía a mis estudiantes tomando decisiones en el mundo real sin utilizar las métricas de generación de valor, como el EVA y el valor presente neto. Entonces, claro, cuando la empresa cotiza en bolsa, etcétera, pues se acerca un poco más a la forma de tomar decisiones basadas en valor, pero realmente las empresas que cotizan en bolsa son muy pocas en comparación al resto de las empresas. Entonces allí estuve, digamos, pensando, y bueno, ¿cómo se puede mejorar eso? ¿Cómo gestionar una empresa como si estuviera en bolsa? Bien, entonces empecé a pensar en cómo cómo se deberían tomar las decisiones financieras en una compañía. Entonces, lo primero que me di cuenta es que hay un proceso, es decir, un proceso sistemático, ordenado, inclusive documentado para tomar decisiones. Y esas decisiones no obligatoriamente van a generar un buen resultado. Entonces, habría que distinguir entre un buen proceso de decisión versus un buen resultado. Entonces, claro, uno toma decisiones tratando de que el resultado sea el que uno quiere, pero uno puede transitar por un proceso de decisión basado en valor y tener un mal resultado. Uno no puede ver el futuro, ¿verdad? O al contrario también, uno podría no pasar por un proceso ordenado de decisión basada en valor y tener un buen resultado, pero eso no fue porque uno es un buen tomador de decisiones, eso fue simplemente porque tuvimos suerte. Bien, entonces yo concibo este proceso de decisión como un proceso, como un proceso. Las empresas que están listadas en bolsa tienen la gran ventaja de que el mercado les va avisando si están tomando o no buenas decisiones. ¿Cómo? Bueno, no es que los inversionistas le van a llamar al CEO de la empresa y le van a decir, no, que creo que estás tomando malas o buenas decisiones. Básicamente, los inversionistas van a vender o comprar acciones dependiendo de cómo perciben a la empresa en el proceso de generación de valor. Bien, ahora, ¿qué pasa con las empresas privadas? ¿Qué pasa con las empresas privadas? ¿Cómo pueden las empresas privadas recibir ese feedback? Bien, lamentablemente las empresas privadas no están en el escrutinio de los inversionistas sofisticados, etcétera. Sin embargo, si basamos, esa es un poco mi idea, si basamos las decisiones en un proceso sistemático basadas en valor, entonces uno podría manejar en principio la empresa privada como si estuviera en bolsa. Bien, bien, entonces vamos a ver cómo es este proceso. Si quieres, Karen, por favor, adelántame una. Bien. Primero, entendamos, a mí me gusta entender la empresa de la siguiente manera. Primero, una de las cosas que nos tenemos que olvidar es manejar la empresa basada en información contable. Es decir, la información contable es muy útil. Necesitamos la información contable para generar este modelo de valoración que quiero proponer. Sin embargo, nuestra toma de decisiones tiene que ser basado en los indicadores financieros, más que los indicadores contables. Los indicadores contables nos sirven mucho para luego proyectar esa información y poder realmente construir un modelo financiero basado en valor. Bien, entonces ese es, digamos, como el primer paradigma que tenemos que sacar un poco de nuestra cabeza. Las empresas no se manejan por el EBITDA, por ejemplo, o el EBIT o la utilidad neta. No, las empresas se manejan con el EVA, el valor presente neto, etcétera, tal como si cotizaran en bolsa. Bien, entonces, por supuesto, se deben hacer algunos ajustes. Karen dio algunas luces sobre esto. Cuando nosotros calculamos el KTNO, el capital de trabajo neto operativo, podemos ver el lado izquierdo de este estado de situación financiera o balance, digamos, ajustado financieramente, como dos componentes. El KTNO y la propiedad, planta de equipos, todos los activos fijos que la empresa necesita para operar. A mí me gusta hacer la analogía con un automóvil, ¿no? Nosotros tenemos por un lado el carro, ¿verdad? El automóvil, y el KTNO es la gasolina que necesitamos ponerle a ese auto para que ande. Bien, ahora, ¿qué tenemos en el lado derecho? En el lado derecho tenemos, bueno, cómo compramos ese carro. Eso es lo que llamamos el capital invertido. Bien,
que estas son las deudas financieras de corto y largo plazo menos el exceso de efectivo y el equity a valor de mercado. Todo esto a valor de mercado. Bien, fíjense que cuando me gusta observar, digamos, la empresa de esa forma, porque aquí yo puedo dividir todas las decisiones que se toman en finanzas, se pueden dividir en tres, que son las decisiones operativas, que son las decisiones que de alguna manera afectan directamente al KTNO, las decisiones de inversión, que son todas aquellas decisiones que afectan el CAPEX o lo que afecta la propiedad, planta y equipo, y las decisiones del lado derecho del balance, que fue un poco lo que estábamos comentando antes, que son las decisiones de financiación. ¿Cómo voy a financiar mi empresa, mi proyecto? Bien, entonces, cada una de esas decisiones tiene que tener un solo objetivo. Y aquí voy a coordinar con lo que decía Martín, que el único objetivo, y lo voy a ver más adelante también como un meta objetivo, es que cada una de esas decisiones genere valor para el accionista. Cada una de estas decisiones, tanto operativas, de inversión o financiación, de alguna manera tienen que generar valor al accionista. Bien, ahorita voy a argumentar un poco más sobre eso, porque el accionista no, digamos, no puedo lograr eso sin atender los otros stakeholders de la empresa, ¿no? Pero voy a comentar eso en un segundo. Bueno, ¿cuál es el proceso de toma de decisión? El proceso comienza con un análisis financiero histórico, para el cual yo voy a generar una tabla de supuestos. Bien, piensen en una hoja de Excel. Entonces arriba tengo toda mi información histórica, toda la información relevante de la empresa, de la industria, etc. La tengo acá arriba. Aquí de esa información extraigo los elementos más importantes que debo proyectar. Eso va a ser mi tabla de supuestos. De esa tabla de supuestos genero un modelo financiero. ¿Qué es un modelo financiero? Un modelo donde esté el estado de resultados proyectado, el estado de situación financiera proyectado y algo muy importante, que muy poca gente también lo utiliza en la práctica, que es el flujo del efectivo. Porque nosotros aquí hablamos mucho de lo que es valor, pero uno puede decir, bueno, ¿y qué es valor? Entonces ahí mucha gente se enreda. Y valor, en definitiva, es la capacidad de consumo que yo tengo. Bien, eso, digamos, dicho, como decimos en Venezuela, en un buen cristiano, eso es básicamente plata en el bolsillo. Y fíjense que estoy diciendo plata en el bolsillo, no estoy diciendo utilidad neta en el bolsillo, ni estoy diciendo EBITDA en el bolsillo, estoy diciendo cash en el bolsillo. Bien, de ese flujo del efectivo podemos generar el flujo de caja libre, que ya lo hablamos. Del flujo de caja libre necesitamos calcular el costo de oportunidad para calcular el valor presente neto, la TIR, el payback, el EVA, es decir, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, donde todos estos tienen que tener un solo objetivo, que es la generación de valor. Luego hacemos un análisis de riesgos, que tiene que ver con un análisis de sensibilidad, cuáles son los value drivers, cuáles son las variables que más afectan la creación de valor, cuál es el punto de equilibrio de esas variables a fin de poder determinar un rango de movimiento de cada una de esas variables relevantes, luego hacer escenarios, simulaciones. Por ahí, con la pregunta que alguien hizo anteriormente, muchas veces no nos queda otra que hacer simulaciones porque no tenemos exactamente la información que necesitamos para calcular, por ejemplo, el WACC. Bien, y solo después de haber transitado por todo ese proceso es que estamos listos para tomar una decisión. Yo argumento que no importa si la decisión es operativa, de inversión o de financiación, siempre tenemos que pasar por ese proceso. Una vez que pasamos por ese proceso, podemos decir que hemos tomado una buena decisión. Fíjense que eso no quiere decir que nos va a salir bien las cosas, ¿no? Porque nosotros no podemos controlar el futuro. Pero por lo menos podemos decir que hemos tomado una buena decisión. Bien, todo esto es un proceso ordenado y documentado. Entonces, si alguien nos dice, oye, pero nos recomendaste invertir en este proyecto y salió mal. Bueno, si hacemos un proceso de simulación, por ejemplo, podríamos tener la probabilidad de que el proyecto sea al final un proyecto de valor presente neto positivo. Digamos que esa probabilidad nos dio 80%. Bueno, eso también quiere decir que hay 20% que las cosas salgan mal. Si las cosas salieron mal, pues de alguna manera nosotros ya estamos preparados para esos escenarios. Bien, bien. Adelante, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características que tiene una buena decisión? Básicamente voy a repetir lo que decía Karen y Martín anteriormente. Toda decisión financiera tiene que tomar en cuenta el costo de oportunidad.
Digamos, uno cuando maneja los métricas contables, se nos olvida el lado derecho del balance que les acabo de mostrar. Cuando estamos utilizando, por ejemplo, analizando un proyecto y estamos evaluando el proyecto por su EBITDA, por ejemplo, su utilidad neta, lado izquierdo de ese balance ajustado que les mostré antes, se nos olvidó que para poder llevar a cabo ese proyecto nos cuesta la financiación, que es lo que está en el lado derecho del balance. Entonces, mucha gente se le olvida de eso. Entonces, para uno tomar una buena decisión, necesitamos siempre tomar en cuenta el costo de oportunidad. Por supuesto, siempre trabajando en valores de mercado y no valores contables. Pasemos un segundito al anterior, Karen, porfa. Bien, y la generación de valor se mide a través del valor presente neto y el EVA, donde nos enfocamos en los beneficios, sí, pero no en los beneficios contables. Nos enfocamos en los beneficios económicos, en los beneficios reales. Yo, sobre todo a mis estudiantes, no importa que son de pregrado, de maestría o de doctorado, cuando les digo, por ejemplo, qué es generar valor, no me lo pueden explicar bien. Entonces, el valor, que tiene que ser el único objetivo, ¿verdad? El único objetivo, generar la máxima cantidad de valor, es algo muy concreto, es algo muy fácil de entender. Es la cantidad de dinero que yo tengo en la cartera para satisfacer mis necesidades. No, de hecho, las finanzas no te dicen qué hacer con ese valor. Uno puede hacer con ese valor lo que quiera. Las finanzas lo que te dice es genere la máxima cantidad de valor posible. Después usted vea qué quiere hacer con ese valor. Bien, pero cuando estamos hablando de valor, no se nos puede olvidar qué es el valor. Y el valor es la cantidad de plata que tengo en el bolsillo. En el sentido es la cantidad de plata en valor presente, obviamente, que tengo en el bolsillo para satisfacer mis necesidades de consumo. Bien, bueno, y para terminar, yo estoy 100% de acuerdo con lo que decían Martin anteriormente, que cuando uno dice que mi objetivo como financiero o el objetivo de una empresa o el objetivo de una junta directiva es maximizar el valor del accionista, uno usualmente cae antipático. Uno dice, bueno, no, pero es que estos son unos capitalistas salvajes, y eso no es cierto. Lo que pasa es que nosotros en finanzas necesitamos enfocarnos. Lo que decía Martin, como en el juego de fútbol. Yo como entrenador, si soy el CEO de una empresa, si soy el entrenador de un partido, de un equipo de fútbol, mi objetivo es ganar. Bien, ¿cuál es el objetivo de una empresa? Y yo inclusive argumento, ese objetivo es también importante para las empresas sin fines de lucro, por ejemplo. ¿Cuál es mi objetivo? La maximización de la generación de valor. Si es sin fines de lucro, pues quiero generar más valor para seguir ayudando al necesitado, seguir creciendo, seguir ayudando a más personas. Pero ¿cómo lo puedo hacer? No hay otra forma de hacerlo si no estoy construyendo y generando valor. Bien, entonces, cuando yo estoy enfocado en ese objetivo y entiendo ese objetivo, como lo digo allí, como un meta objetivo, entonces todos los otros stakeholders van a estar tomados en cuenta. No es posible maximizar el valor del accionista si estoy produciendo productos o bienes o servicios que el mercado no está valorando, que el mercado no le gusta, no quiere o no lo percibe como algo valioso. No puedo generar valor al accionista si mis proveedores no quieren hacer negocios conmigo porque no están generando también valor ellos cuando están haciendo negocios conmigo. No puedo generar valor cuando mis empleados están yendo a la competencia porque están siendo maltratados o le estoy pagando muy poco. No puedo generar valor cuando estoy tratando de ocultar los impuestos, por ejemplo. No puedo generar valor al accionista si estoy tratando de dañar, digamos, el medio ambiente. Entonces, ese valor es un valor de largo plazo y es un meta objetivo. Lamentablemente cae mal. Nosotros muchas veces, sobre todo en Latinoamérica, vivimos con una cierta cultura como medio comunista, que generación de valor tiene una connotación negativa. Pero no, cuando yo estoy haciendo al accionista lo más rico posible, cuando le estoy poniendo la mayor cantidad de plata en el bolsillo del accionista, yo también estoy satisfaciendo la sociedad, estoy satisfaciendo los clientes, estoy satisfaciendo los empleados. Entonces, la generación de valor lo veo, digamos, como un meta objetivo. Bien, bueno, entonces podríamos quedarnos acá toda la tarde hablando sobre esos temas, pero quería comentarles que uno sí puede manejar una empresa privada con el enfoque de la generación de valor.
básicamente siguiendo ese proceso de análisis. Bien. Excelente, pues muy, muy valioso, Maximiliano. Muchas gracias por eso, por el enfoque en la empresa privada, pero también por mostrarnos pues, un poco más de información sobre el tema de la ABB. Gracias. Ya para terminar y dejarlos con un par de cosas finales, hablamos del sistema ABB y lo que queremos demostrar con esta diapositiva es que es un sistema holístico, o sea, estamos cubriendo muchas áreas. Estamos cubriendo lo que es la gestión de valor, que es el establecimiento de metas, cómo asignamos capital, cómo identificamos la palanca de valor, cómo tomamos decisiones del día a día. Estamos hablando de lo que es el conocimiento del valor, los programas de educación, por ejemplo, los incentivos, que es cómo alineamos los intereses de los tomadores de decisiones claves y los accionistas. Estamos hablando de cambiar la cultura y estamos hablando de medir la creación de valor históricamente, como dijo Maximiliano, también en cada uno de los proyectos y poder hacer un drill down de la medición incluso a nivel clientes. O sea, es algo que nos gusta hacer mucho, especialmente en la industria financiera, es poder bajar y entender cuánto valor me genera cada cliente, especialmente clientes corporativos. ¿Me está creando valor, sí o no? ¿Y qué decisiones tenemos que tomar para poder hacer que ese cliente me empiece a generar valor si es que no me lo está generando? Entonces es un sistema holístico y no es simplemente medir EVA, no es simplemente pagar basado en EVA, involucra diferentes cosas. Ahora bien, para concluir y poder dar un poco el ángulo de la coyuntura actual que estamos viviendo, estas épocas de incertidumbre, pues hay temas específicos dentro de la administración basada en valor que nos deben acompañar para no solo sobrevivir, pero también para poder crear valor. Eh, Hay un dicho acá en Estados Unidos que dice que pues, es una pena desperdiciar una recesión. Recesiones y depresiones como la que posiblemente vamos a tener por esta crisis son oportunidades y las tenemos que identificar como tal. Entonces nos debemos, ¿cuáles son, digamos, eh, las diferentes claves? Uno, que nos debemos adaptar al cambio. Dos, y les voy a mencionar algunas, nos debemos basar, o por lo menos los incentivos tienen que estar basados en la generación de valor. La eficiencia operativa en estos periodos se vuelve vital. Y como otro ejemplo es que el gobierno corporativo tiene que ser muy ágil para poder tomar decisiones claves de sobrevivencia, incluso de manera muy rápida. Entonces, esto es para darles un poco el contexto actual y con lo último que los queremos dejar es con estas 4 preguntas para que ustedes puedan iniciar la discusión dentro de su organización. Uno, ¿cómo estoy midiendo la creación de valor dentro de mi organización? ¿En qué niveles? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan inclusive es mi métrica de medición? Estamos dejando valor sobre la mesa. Es algo de lo que nos hablaron mucho Maximiliano y Karen. ¿Cómo podemos medir el EVA dentro de mi industria? ¿Qué cosas específicas de mi industria tengo que tener en cuenta? Hemos hablado un poco de las instituciones financieras. Y ya entrando a mucho más detalles, ¿cómo puedo mejorar el EVA en mi área? Si trabajamos en ciertos niveles de la organización, por ahí no podemos influenciar el EVA consolidado de mi organización, pero definitivamente podemos mejorar el EVA y la creación de valor dentro de nuestras funciones y eso es lo que debemos identificar. Listo, entonces los dejamos con esta encuesta, creo que tenemos un par, para entender un poco cómo les pareció la sesión de hoy, para poder ir mejorando. Nosotros también vivimos en base de la mejora continua, entonces solicitamos su retroalimentación para poder seguir mejorando. Entonces, en una palabra, díganos cómo se sienten acerca de la información que recibieron el día de hoy. Si quieren utilizar más de una palabra, por favor. Excelente, hay personas que están intrigadas, motivadas. Qué bueno. Pues la idea del día de hoy, y teniendo en cuenta
nivel de conocimiento con el que entraron muchos de ustedes y la cantidad limitada de tiempo que teníamos es darles una introducción al tema y mostrarles un poco de conceptos claves, pero vamos a seguir teniendo sesiones en los próximos meses sobre temas un poco más puntuales y ahí es donde pueden ir profundizando para aquellos que están intrigados. Esta es la siguiente pregunta. ¿Consideras que este sistema puede traer beneficios para tu organización? Aquí las respuestas se dan en cantidad de estrellas. Qué bueno. Pues parece que sí hay, que sí hay bastante interés y pues que sí creen que puede traer beneficios para sus empresas. Listo, esta es nuestra información de contacto en caso de que quieran tengan alguna otra duda adicional que por ahí no hemos llegado a contestar. Con gusto, pues contestamos sus emails. No sé si existen algunas preguntas, si alguien tiene alguna pregunta a través del chat. Karen, no sé si ves algo. Sí, en cuanto a compartir el material, vamos a asegurarnos que el material les pueda llegar a ustedes. Vamos a coordinar con los organizadores para que así sea. Vale. Así es, y de nuevo, pues invitarlos al webinar que haremos de costo de capital y pues de si hay algún tema en particular, como mencionaba Martín, el sistema de administración en valor no es solo una métrica, tiene en cuenta muchos procesos de medición, de gestión, de asignación de capital, de manejo de flujo de caja y manejo de liquidez, como mencionaba Max, de incentivos, de cultura. Entonces, si hay algún tema en particular que ustedes sientan en este momento clave dentro de sus organizaciones, pues háganoslo saber y podemos organizar con Uniandinos o con la Facultad de Administración para manejarlo. Clave en este tema pues es adaptarnos al cambio, entender realmente qué es lo que valoran nuestros stakeholders y poder entregar valor alineado con nuestra propuesta, no hacer algo por satisfacer simplemente el accionista en el corto plazo, sino que recordemos que eso es un tema de largo plazo. Pues si tienen algunas otras preguntas, no sé, Carlos, si nos podrías ayudar a Karen, manejarlo. nos están pidiendo el link para el seminario. No sé si los puedes compartir aquí en el chat. Déjame, sí. Ya. Excelente. Karen, y otra cosa, ¿aló? Sí. Sí. Así que yo también les quería comentar a ustedes y bueno, y a los participantes que yo tengo un libro que fue publicado hace un par de meses sobre este proceso de toma de decisiones. Lo voy a colocar acá en el chat, el link. Yo bromeaba con Karen y Carlos que el libro cuesta un poco más que un combo de McDonald's. Entonces creo que puede ser una, una inversión que genere mucho valor. Pero realmente yo digamos, no lo escribí con la intención pues, comercial. Porque obviamente algo que cueste un poco más que un combo de McDonald's, pues, sin embargo, sí creo que es un libro donde recoge de alguna manera esa idea de la cual les comenté, de por qué la gente, digamos, no pone en práctica este proceso de decisión que todos lo estudiamos en los cursos de finanzas básicas, ¿no? Entonces allí pues hay un proceso, inclusive hay un modelo de Excel donde también se puede generar cálculos de leva y todas estas cosas, pero que me parece que puede ser muy interesante. Algunos de ustedes seguramente tuvieron clases conmigo de estos 40 y tantos participantes, así que ahí se resume un poco lo que vieron en mis clases. Entonces, bueno, se los comparto para que lo miren allí. Excelente, Maximiliano. Aquí hay un par de preguntas, las voy a intentar contestar así de rápido. Nos pidieron el link, aquí tienen los dos links, el link para el libro de Maximiliano y el link para el webinar del Capital. Ahí está, justamente, a través de LinkedIn, pueden encontrar ahí el link. Una de las preguntas que tenemos es cómo conciliar el interés, maximizar el valor a corto plazo del accionista y el valor a largo plazo. Pues mira, muchas decisiones que maximizan el valor pueden crear mucho valor a corto plazo. Al implementar un sistema de administración basado en valor,
lo que vemos con nuestros clientes es que lo primero que crea valor es la caja. Muchas empresas no se dan cuenta cuánta caja tienen. Muchas unidades de negocio dentro de una organización no se dan cuenta de que realmente llevan demasiada caja, mucha más caja de la que necesitan. Pero pues como la caja para ellos no tiene costo, porque hasta ahora se los ha evaluado por el estado de resultados en el cual la caja no figura, entonces pues sí, ¿por qué no tener pues 10 millones, 20 millones o 30 millones por si acaso? Pues resulta que al tener tanto capital, estamos destruyendo valor porque ese capital no nos está generando valor y no está generando valor al accionista. Entonces, mucho de lo que pasa en el primer año, especialmente luego de implementar el sistema, es que mucha de esa caja en exceso es retornada al corporativo y muchas veces eso también se termina repartiendo como dividendos para el accionista, lo cual los beneficia a corto plazo. En muchos casos también se evalúa, y Maximiliano habló al respecto, sobre las decisiones de financiamiento. Pues si tenemos mucha caja y tenemos deuda que por ahí la podríamos ir pagando, deuda que por ahí es excesiva y que nos está costando pues mucho más de lo que nos podía costar si estuviéramos niveles de endeudamiento mucho más bajos, entonces al poder prepagar o cancelar parte de esta deuda, estamos disminuyendo el costo capital y por ende reduciendo riesgo al accionista y entonces creando valor para el mismo. Esto es un ejemplo, pero hay varios. Hay eficiencias en cuanto a costos, hay eficiencias en cuanto a iniciativas que por ahí nos han contemplado y como les decía en el caso de muchas instituciones financieras, pues hay clientes que teníamos que ni nos dimos cuenta cuánto valor nos están destruyendo. Y al tener esa visibilidad, podemos tomar decisiones de manera muy rápida para aumentar el valor y renegociar nuestros contratos con ellos. Entonces es un ejemplo. No sé si alguien más quiere agregar algo. En cuanto a cómo crear valor para la sociedad, pues creo que Maximiliano lo habló muy bien. No podemos, no podemos crear valor para nuestro accionista, que es el que nos está dando los fondos, si es que no creamos valor de manera, pues, incluso bien directa para la sociedad. Y cuando digo sociedad, pues pueden ser nuevamente, para nuestros proveedores, para nuestros clientes, para las comunidades en las cuales nosotros nos manejamos. O sea, tenemos clientes en industrias en las cuales, pues, muchos de los programas de salud ambiental, por ejemplo, se dan con las comunidades en las cuales ellos ejercen sus funciones porque pues parte importante de la creación de valor a largo plazo. Entonces, hay muchísimos ejemplos. Lo que no queremos es simplemente decir, pues mira, nos importa lo que esto es el ESG, entonces vamos a invertir dinero en muchas iniciativas de ESG sin necesariamente evaluar cuáles son las más óptimas para el medio ambiente, para la sociedad, etcétera. Entonces, lo que hace nuestro marco de análisis de valor es que identifica cuáles son esas iniciativas de ESG que realmente agregan más valor tanto a nuestras comunidades como a nuestra empresa. Entonces, te da como que ese enfoque. Listo, creo que con eso contestamos las preguntas que tenían. Si les queda alguna otra, por favor, Sí. y si Maximiliano y Karen si quieren Sí, agregar no, algo. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Martín. Yo creo que la mejor forma que una persona o una empresa puede ayudar a la sociedad es generando valor, creando empleo, creciendo, siendo eficiente, pagando los impuestos que tenga que pagar. Eso yo creo que es la mejor forma de crear riqueza y de crear valor social. Cuando a mí me hablan de valor social, ese es lo que yo tengo en mente. El valor social es crear una sociedad más rica, más abundante. Y ahí es donde está el rol de las empresas. El rol de las empresas no es contribuir a ciertas iniciativas sociales. La función de la empresa es generar valor a la sociedad. Entre más valor se haya, pues que el gobierno se encargue luego de distribuirlo de la mejor forma posible. Pero, sin duda, la función social más importante de una empresa es la generación de valor. Bien. Exacto. Había Definitivamente, otra imagínense. pregunta por ahí en el chat.
perdón, que decía, ¿cómo conciliamos el interés del accionista para maximizar los retornos de corto plazo versus la posibilidad de valor a largo plazo? Esa fue mi primera respuesta, Sí. que hay ciertas iniciativas que realmente generan valor inmediato para el accionista, mientras que hay otras que tardan un poco más en generarse, pero como nuestra idea es maximizar valor sostenible, algunas cosas se dan de corto plazo y otras de largo. Sí, en esa parte queríamos de pronto mencionar un poco, por ejemplo, lo que pasa con el TSR en Estados Unidos, que normalmente a veces se compensan a grandes ejecutivos por temas de valor de la acción, pero pues realmente esto lleva a tomar decisiones de corto plazo que pueden ser perjudiciales para la empresa que queda, porque pues si bien el CEO puede quedar 3, 4 años, 10 años, luego pues se va con su paycheck del TSR basado en el precio de la acción del día, pero pues realmente puede dejar un problema en la organización. Entonces, pues digamos, algo de lo que también gestionamos es un poco la parte de gobernanza y pues los incentivos a los ejecutivos relacionados y alineados con la creación de valor, no solo en el corto plazo, sino que garantiza un poco la parte de largo plazo, como mencionaba Martín y Max. Listo, pues Eso con es. esto ya concluimos. Carlos, no sé si quieres decir algunas palabras de cierre. No, pues lo primero es agradecerles como por compartir estas perspectivas, tanto una muy académica y desde la consultoría, como la otra académica y digamos que porque la gente no lo usa, que es una gran inquietud. Yo creo que no solamente desde el rol de la academia, sino en general, cómo están tomando las decisiones las empresas. Y yo me ponía en los zapatos del emprendedor que tiene que hacer 200.000 cosas él mismo, ¿no? Está generando el valor, está pensando en el mercado, está pensando en el producto, está pensando en proveedores, en un montón de cosas, y que hay veces, de pronto, por tratar de hacer tantas decisiones y estar tratando de resolver tantas cosas, se le olvidan asuntos tan importantes como este, que es valioso que se aproxime, de pronto no con unas sesiones tan sofisticadas, pero sí que lo tenga presente como en sus esquemas de emprendimiento. No, yo creo que es muy, muy, muy valioso. Quedan muchos más temas como para seguir abordando. Y de nuevo agradecer el tiempo y la disposición del profesor Maximiliano, de Martín y claramente de Karen, que está en la casa, es egresada también. Muchísimas Así gracias es. a todos. Que tengan una feliz tarde. Muchas Y que gracias. compren Hasta el luego, libro de muchísimas Max. gracias. Muchísimas gracias a todos por la invitación y muy, muy, muy rica la conversación. Mucho gusto, Martín. Un placer haberte conocido. Y bueno, Karen, qué gusto verte de nuevo. Hablamos. Gracias.